Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos conciernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola profes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí de nuevo, por escucharnos. Hoy vamos a tener un tema así chévere, muy bonito, muy interesante. Estamos comparando dos maneras de ver a los maestros, desde el occidente y desde el oriente. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches para ti en China, buenos días aquí en América Latina. Un saludo muy especial para todos nuestros profes que nos ven y nos escuchan en el podcast y nos ven en YouTube. Que nos escuchan en el Ah, podcast y nos ven en YouTube. sí, bueno, hoy vamos a hablar de Oriente, vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre los modelos orientales y occidentales, el modelo oriental y el modelo occidental, y cómo se ve el maestro en el Oriente y cómo se ve el maestro en Occidente. Bueno, en el podcast pasado hablamos de Occidente, hablamos de que Ujú. hay un cierto irrespeto de alguna manera para el maestro, como que esa labor se ha perdido o se ha modificado a medida que han pasado los años, y también cómo la feminización de la profesión ha hecho que de alguna manera se demerite, podría decirse, demerite la Sí, profesión, sin ser culpa de la mujer o ser culpa de la feminidad, sino pues por la visión que se tiene o se tuvo desde hace muchos años, todavía creo que se tiene en Occidente, de que la mujer, en Oriente también de hecho, de que la mujer es una ciudadana de segunda clase. Entonces, al ser ciudadanos de segunda clase, cambian los roles y se cree que se puede pagar menos a una persona que es mujer. Entonces, ajá. hoy vamos a hablar de Occidente, de Oriente. Creo que vamos en algún momento a tener que abordar el tema de de la estructura patriarcal y las violencias basadas en género en la educación y creo que podemos traer a un invitado muy especial para que nos hable de ese tema, de cómo funciona el tema de Sí, las violencias sí, basadas en género en la educación. me parece espectacular, porque sí es necesario que lo abordemos, que lo hablemos, que lo visualicemos, ¿no? Así como estamos haciendo el podcast, visualicemos a los maestros, nuestras diferencias, nuestras similitudes y qué nos está pasando, y que vamos a hablar lo que más, todo lo que nos afecta a nosotros los maestros. Bueno, Que empecemos con no lo China. normalicemos, claro. Empecemos con China. Bueno, una de las grandes diferencias que tenemos que abordar con el Oriente, uno es su antigüedad, ¿no? Cuando hablamos de China, hablamos de milenios. O sea, China se ha conservado por muchos años con su estructura muy, muy similar. Hay cosas que cambian, pero se ha conservado mucho. Entonces, solo hasta el siglo XX China terminó por fin sus dinastías, Ujú. hasta 1911 se terminaron las dinastías. Entonces, es muy reciente realmente, es entrado al siglo XX. Ya cuando otros países en Occidente habían dejado, bueno, no todos, porque todavía hay países que tienen sus reyes y sus reinas, pero no a la medida como la tenía China en ese momento. Entonces, cambia muchísimo y se tiene que entender la antigüedad del país y cómo se han conservado esas tradiciones para entender esa visión que se tiene del maestro. Bueno, entonces vamos a Confucio. Confucio es Sí. uno, y lo mencionamos en la vez pasada, es uno como de las razones del por qué Oriente es tan diferente, su filosofía es tan diferente. Entonces, fue uno de los filósofos más famosos e influyentes en China y en Asia, no solo en China, porque muchos países asiáticos adoptaron La filosofía. la filosofía de Confucio. Entonces, Confucio era parte de las dinastías, era parte de una realeza de alguna manera, pero cayó en desgracia y creció pobre. Al crecer pobre, pues como que le dio otra visión a las cosas, y con el tiempo tuvo la fortuna de tener a alguien que le ayudara a estudiar. Entonces él logra estudiar, entrar como en ese selecto grupo de personas que podían estudiar, porque eran muy pocos los que podían estudiar en esa época. Entonces, lo que hace Confucio es entender
como las diferencias y pensar en que todos deberían recibir educación. Ujú. Aquí se dice que es el creador o el fundador de la educación privada, entendiéndose como privada la oportunidad que se le da a todas las personas de estudiar. Es diferente tal vez a la percepción que tenemos nosotros como que es privado. Entonces, para ellos en ese momento era la posibilidad de que todas las personas tuvieran acceso a la educación. Esa era como su misión. Y también se dedicó a ir a tratar de convencer a los emperadores de que la manera de gobernar era una manera más amable, ¿no? Más armónica, más tranquila, como que ellos entendieran que la armonía y la paz y la tranquilidad eran la manera de lograr muchas cosas. Entonces, esa era se fue tratando de decirle a todos los emperadores, bueno, lo que pudo sobre esta manera. Y pues eso influye mucho en la manera como China empieza a desarrollarse en la filosofía de Confucio. Entonces esa educación esa educación empieza como muy en uno a uno, como muy mentorship, como una mentoría, pero luego va creciendo. Confucio tiene esa como esa misión de enseñar, de hacer que las personas tengan ese acceso a la educación. Es muy importante. Pero también en su filosofía entra algo muy importante y es que el respeto a la autoridad es como un valor máximo. El Sí, respetar a la autoridad es muy importante. Las jerarquías son muy importantes para la filosofía de Confucio. De ahí que la jerarquía y que el respeto a la autoridad se convierta en uno de los valores que más se ven o que más se resaltan en esta parte del mundo. Ustedes lo ven que se hace la venia al maestro, sí, ¿no? En muchas partes del mundo, en muchas partes de Asia. Entonces, es por ese respeto a esa autoridad, a esa persona que tiene la autoridad. Y en este caso, pues entra a ser el maestro el que tiene autoridad, ¿sí? Entra a ser el maestro el que tiene esa autoridad y por muchos años, pues, se le da esa importancia al maestro. Entonces, él cambia ese paradigma dentro de la parte de la gobernancia y también de la educación. Se les llama eruditos a las personas que recibían una educación mejor que los demás, ¿no? Entonces, empieza a esparcirse esa filosofía confucionista. sí. Te quería decir que en la época de Confucio, estamos hablando del siglo V, antes de nuestra era, pues habían bastantes tribulaciones, bastantes dificultades sociales y políticas. Entonces, uno de los mayores aportes que hace Confucio es que ve en la educación un medio para alcanzar la paz y la armonía social. Y ve en la educación la manera más fácil de cultivar o de crear en las personas la compasión. Entonces él Uh -huh. sostenía que la compasión era la forma en la cual todas las personas podían llegar a tener una armonía social. Y de alguna forma criticaba su estructura política, la organización política de su época, en la medida en que no hallaba suficiente compasión en los gobernantes. Entonces decía que era fundamental impulsar en las formas de gobierno una filosofía y una forma de educación en la cual la compasión estuviera en el centro, y eso era lo que les iba a permitir gobernar y crear desde la gobernanza una armonía social y una convivencia, digamos, social. Exacto. Entonces, él también hablaba de unas características que tenían los maestros o que deberían tener los maestros. Decía que un maestro debería ser independiente, debería ser inteligente, debería ser íntegro, tenía que tener un respeto espiritual o bueno, algo espiritual en la época y debería ser un modelo de conducta, un Ujú. modelo de conducta, o sea, era un ejemplo. Un maestro tenía que ser el ejemplo de la sociedad. Y los gobernantes también, él quería que los gobernantes también tenían que tener ese tipo de características, no solo los maestros.
Sí, Entonces eso se hace gran énfasis y obviamente lo que hablábamos anteriormente de la autoridad y la sí, jerarquía pero de hay una cosa quién. con la autoridad, Carolina, y es que, es decir, la autoridad eh, está basada es en la virtud, digamos, en las Ujú, cualidades morales. No es entender la autoridad como seguramente la entendemos ahora, que es una verticalidad o que es un tipo de disciplina o de respeto reverente hacia el maestro o hacia el adulto, sino la persona, y en este caso el maestro, se gana esa autoridad es por sus virtudes morales. Eh, es la capacidad de enaltecer su vida como ejemplo frente a sus discípulos, porque también es importante recordar que la manera o el modelo pedagógico, por decirlo de alguna manera, de Confucio era el discipulado. Entonces, ujú, el maestro es un ejemplo de virtud para sus discípulos. ujú. Eso está basada la autoridad. Exacto, y eso era demasiado importante en la época. Con el tiempo las cosas se van modificando, se van cambiando, con el cambio de las dinastías. Esto fue hace más de 2000 años, ¿no? Estamos hablando de Confucio vivió hace más de 2000 años. Entonces, sí Ujú. que una filosofía esté tan impregnada en una cultura es muy impresionante, porque todavía en este momento, en el 2023, es una filosofía que guía mucho a la cultura china y a la cultura oriental en general. Eso es bien interesante. Cuando Confucio habla de la educación, las diferencias son así como marcadas, ¿no? Él habla de las artes, él habla de Ujú. enseñar artes, habla obviamente de las matemáticas, los escritos históricos también dan parte de lo que se debería enseñar a los estudiantes de las dinastías previas a él, ¿no? ¿Qué pasó en las dinastías previas a Confucio? Toda esa información los estudiantes deberían conocerla. Y también los ritos. Los ritos son muy importantes en la cultura oriental. Y eso lo vemos en muchas Sí. películas y lo vemos, yo lo veo acá cuando hacen actividades en general con los estudiantes o hacen actividades en presentaciones. Hay una serie de rituales que toca seguir y hay una serie de comportamientos que son esperados desde la audiencia y desde los que presentan, ¿no? Eh, Obviamente, a veces uno siente cuando está en un show que la audiencia no se queda callada, los que están en la audiencia siempre están como comentando y comentando, pero es parte como que de la cultura, ¿no? Sin embargo, sí que hay una serie de estructuras que hay que seguir y, por ejemplo, alguna vez me tocó ser una host en una actividad que hicieron en la escuela y yo tenía Sí. que tener cierta manera de entrar, cierta manera de decir las cosas, una cierta manera de interactuar con el público, que son rituales que llevan muchos años haciéndose acá. Pero danos un ejemplo para ponernos en contexto. ¿Cómo Por qué tenías que ejemplo, hacer? por ejemplo, cuando estábamos hablando, yo era una de las personas que hablaba presentando a los estudiantes, el siguiente show es este, era como ¿cómo se dice? Tú La estabas, maestra de bueno, ceremonias. cuando te refieres a host es que eras la maestra de ceremonias, estabas La dirigiendo el maestra de evento, ceremonia. Exacto, presidiendo. pues éramos muchos los que dirigían en esa época, pues me tocó a mí. Y cuando se hacía una presentación, había un momento en que las dos personas que están hablando en el auditorio tienen que decir la misma cosa al mismo tiempo. Ah, ok. Entonces, yo digo, voy a presentar a los estudiantes de tal clase que van a bailar tal cosa. Y la persona que está al lado mío me hace eco en lo que voy a decir al final. Y bienvenidos todos a ver esta presentación, algo así. Entonces, ahí esos siempre están juntos. O sea, en ese cierre, siempre las dos personas como que hacen una misma línea. Y eso se ve en la televisión y se ve en la mayoría de presentaciones que hacen eh, en, en los auditorios, en los teatros, todos siempre lo hacen, me parecía muy curioso, y es como un cantadito, le digo yo, como que se tiene que Sí, decir de esta manera. Eso es uno de los ya, ok. rituales. Pero eso es a lo que tú te refieres, que son rituales que
reiteran constantemente en la cultura china y que vienen de las enseñanzas de Confucio. Que vienen, sí, que vienen mucho desde no, no puedo decir desde Confucio, pero que se han seguido haciendo por muchos años. Ujú. Ellos tienen, por ejemplo, el Tai Chi, que una especie de arte y ejercicio, lo hacen en los parques. Uno sale y Sí, ve a las personas haciendo Tai Chi. Y sí, el Tai Chi tiene una serie de pasos, de normas, de rituales, de cómo poner la mano, etcétera. Y pues los extranjeros también vienen y aprenden Tai Chi. A las señoras mayores, después de que ya está en casa, ellas se van a bailar en las calles. Entonces uno ve grupos de señoras bailando sí, los bailes de hace tiempo que siempre han bailes bailado, tradicionales. con los tradicionales, con los abanicos o con una serie de cosas y se ve en todo lado. Yo salgo ahorita a un parque y voy a encontrar un grupo de señoras y algunos señores también bailando, que son cosas que llevan años haciendo, años, o sea, Buenísimo, bastante muchas curioso. cosas. Es muy curioso. Bueno, El ritual del té. esperaremos que en algún momento en el contenido que tú haces en tus redes sociales nos muestres cómo funciona. Sí, sí, sí. El ritual del té también es algo que Sí. se ha perseverado por muchos años. Pues eso me parece interesante. Entonces, ah, bueno, pasan los años, se sigue con la filosofía de Confucio. De hecho, entonces, tú sabías que Voltaire, que fue un filósofo francés, estaba enamorado del despotismo chino, si sabías, ¿cierto? Sí, 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 del modelo político. Y Ujú, es muy curioso porque obviamente, bueno, Voltaire es uno de los filósofos inspiradores de la Ilustración, ujú, eh, de la separación de poderes, de la división de poderes en el Estado, en ejecutivo, legislativo, judicial, de los pesos y contrapesos en la organización del Estado, pero además, pues es uno de los inspiradores y precursores de la Revolución Francesa. ujú. Entonces es muy curioso Entonces, que es estuviera curioso, tan sí, interesado por el pero modelo chino. eh, se interesó, no, digamos, no todo el modelo chino, pero sí se interesó de algo muy importante y es que a los chinos, a las personas que pertenecían al gobierno en China, tenían que ser eruditos, tenían que ser personas muy educadas para la época. Sí, Entonces, y estos eruditos estaban en todas las esferas del aspecto político. Ya después de años después de Confucio, algo de su filosofía empezaba a impregnar a estos emperadores y pues ellos deciden que los eruditos, o sea, las personas educadas del momento, eran las que iban a consultar para tomar decisiones referentes a todo lo que concernía en su reino, o sí se diría reino, ¿cierto? En su reino, no sé sí, si sí, sí, la sí. palabra es diferente, en su imperio, dice acá. Entonces, al, al ver eso, Botier dice, qué bien, que los que se están encargando de tomar decisiones son personas educadas, son personas que han sido educadas. Entonces, esas decisiones, esas personas se encargaban de como de decirle al emperador, esto es Aconsejar. bueno, hagámoslo así, aconsejar eso, aconsejar al oído al emperador. Entonces, llegaba un momento así como eran demasiado importantes. Estas personas eran demasiado importantes. Los eruditos eran los que tomaban prácticamente las decisiones y estaban detrás de todas las decisiones que podían tomar los emperadores. A algunos emperadores les fue muy bien y a otros no les fue tan bien. Sí, y es que lo que Pero pasa es que desde la filosofía de Confucio, eh, uno de los, digamos, de los avances o las innovaciones que tiene dentro de su pensamiento es que él considera que lo que te decía hace un rato, que el gobierno tiene que ser de los mejores. Y ahí es donde surge lo que hoy conocemos como meritocracia, pero no es una meritocracia, digamos, de solo cualidades intelectuales, sino también de cualidades morales.
De hecho, la virtud, el cultivo de la virtud en el gobernante era más, tenía que ser lo central. Y el aprendizaje de lo que es las ciencias y los oficios, lo que conocemos como ciencias y oficios, tenía que estar encaminado a la perfección de esa virtud. Y es Ujú, ahí donde Confucio dice, vamos a darle, o el gobierno tiene que organizarse y el emperador tiene que rodearse de los eruditos, que son los intelectuales y los virtuosos, las ujú, personas virtuosas. Y eso es lo que iba a exactamente. garantizar un buen gobierno. Exactamente. Había emperadores que podían seguir o hacerle caso a los eruditos y otros que no. Y también había eruditos mucho más conservadores que otros. Eso también se va en el contrapeso que tenían algunos de ellos. Pero ¿cómo elegían a a los eruditos? ¿Sabes cómo los elegían? Con un examen. Con un examen. Los eruditos se elegían a través de un examen, el examen imperial. Entonces, Ujú. es cuando, en ese momento, cuando ya había opciones de estudiar, hay un momento en que los emperadores dicen, creemos un sistema de examen estandarizado que se llamó el Kouju. El Kouju fue este examen que ayudaba a las personas o le daba la oportunidad a cualquier persona de acceder a un cargo en el gobierno, que era el cargo máximo y más importante en ese Ujú. momento. Recordemos la jerarquía, como la autoridad, ¿no? Entonces, este coach le daba la oportunidad a cualquier persona que estudiara lo suficiente y se esforzara lo suficiente para lograr el examen. Entonces se convierte para lograr ser erudito, se convierte este examen en el único modelo de movilización social. Ese Goju empieza en la dinastía, bueno, ya en las dinastías anteriores, en la Han y en la Song, ya habían exámenes imperiales, pero en la dinastía Han, 618 a 907, antes de la nueva era, o se dice nueva era, ¿cómo se dice ahora? Sí, No pues sé, digamos, no, no, no no, sé. digamos para las personas creyentes en el cristianismo, pues está bien, no hay ningún problema en decir antes y después de Cristo. Pero Ujú, digamos, digamos, ser más, para abarcar más o ser más incluyentes, pues se dice antes o después de nuestra era, de la era nuestra era. cristiana. Ujú, exacto, eso me parece importante, porque en inglés ya no se usa antes de Cristo o después de No, Cristo. Se se usa utiliza de la nueva era, de la AD. era que estamos. Ujú. Entonces, me parece importante. Entonces, ¿cómo empieza este examen? Empieza en la dinastía Tang, 618-907 antes de nuestra era, y se perfecciona en la dinastía Song, del 660 al 1279. O sea, 1300 años de examen imperial. El examen se abolió en la dinastía Qin, en el 1636. La dinastía Qin fue de 1636 a 1912. Entonces, el examen imperial se convierte en el único modelo de movilización social y se incrusta en la persona que la única manera de lograr algo es estudiar. La única manera de tener un cargo en el gobierno, de tener una mejor vida, de ser mejor en cualquier otro aspecto, es el examen imperial. Y el examen se queda por muchos años. Se hacía anualmente, habían los que pasaban el examen, pues pasaban el examen, les iba muy bien. Los que no pasaban el examen volvían a intentarlo o simplemente se convertían en maestros para el Ujú. examen. ¿Mm? Entonces, ahí De hecho es algo de hecho es algo que tú nos vas a contar más adelante, pero es algo que persiste. Es decir, sí. en aquel entonces, pasar el examen y llegar a la corte imperial, ocupar un cargo importante de gobierno era todo un honor. De hecho, el examen en sí era todo un honor y por eso es que en la actualidad eh, China
en la actualidad el test y el examen sigue siendo muy, pero muy importante en todo el sistema educativo, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Más adelante. Sí, ¿y qué pasa con este examen? Pues al iniciar el examen fue muy exitoso y se escogían a los mejores y bueno, pasaban los años, pero después, 1300 años después, lo que pasó fue que no se actualizaron. Entonces, los exámenes que medían la literatura de Confucio y las historias, o digamos la parte histórica antes de Confucio. Sí, Pero ya 1300 años después, que como que quedaron ahí, como que ya en la dinastía Qin se dan cuenta que los eruditos solo sabían cosas antiguas y solo sabían cierto tipo de habilidades que pues las que se podían medir, la matemática, la lectura, las escrituras, se tenían que escribir ensayos sobre sobre lo que decía Confucio, sobre las escrituras o la filosofía de Confucio. Entonces quedan ahí y de la dinastía Qin, en 1636 a 1612, China pasa por situaciones muy difíciles con el occidente, porque el occidente pues va avanzando con el iluminismo, con otro tipo de avances tecnológicos que empiezan a darse a medida que va pasando el tiempo y ellos se dan cuenta que a pesar de que China inventó miles de cosas, miles y miles y miles de cosas, todavía la tecnología que ellos tenían no era suficiente ni estaba a la medida de los occidentales. ujú, Se dan cuenta el examen no les está funcionando y empiezan a abolir el examen porque pues sentían que no les estaba funcionando. El examen vuelve, ¿no? El examen regresa, pero por un tiempo el emperador de la dinastía Qin dijo, no, ya, no, no más examen. Entonces, porque el examen evaluaba los clásicos de la era de Confucio y se centra mucho en la memorización y la interpretación de los textos expositivos de la época. Los exámenes se veían en tres niveles: el provincial, el nacional, local, provincial y nacional, y solo lo presentaban los hombres. Las mujeres ahí no había, pero ni chance que presentaran un examen y que llegaran a un cargo de un gobierno. sí, digamos, la memorización y la repetición es algo que ha estado presente en la educación china. Y creo que hay un momento en el que la filosofía de Confucio como que se tergiversa, como que de Uh -huh. alguna forma pierde su esencia, porque ¿qué era lo que decía Confucio? Digamos, con respecto al aprendizaje, por ejemplo, que el aprendizaje es un proceso personal de Individual. perfeccionamiento, que los saberes o los oficios o todo lo que uno aprende está en función de ese perfeccionamiento. Y entonces más adelante pues se convierte solo como en una colección de saberes, solo como en una acumulación de conocimiento, que es mucho de lo que nos pasa también en la educación occidental, pero Uh -huh. se pierde la esencia de que los conocimientos tienen que ser prácticos. O sea, prácticos para la vida, pero prácticos también para la esencia, para la Uh -huh. construcción del ser y del Uh -huh. perfeccionamiento de la virtud. Exacto, entonces se pierden como la esencia que pasan muchas cosas después de muchos años, ¿no? Las esencias, lo original va cambiando y las personas la van interpretando de manera diferente a medida que pasan los años. Y esto fue lo que les pasó a lo que pasó aquí. Entonces, sin embargo, lo que deja el examen es esa meritocracia y esa manera de pensar de que cualquier persona que estudie lo suficiente y que se esfuerce lo suficiente y que haga todo su proceso lo suficientemente bien, logrará estar mejor y una movilización social. Entonces se inserta eso en la sociedad. Y de ahí que ¿Qué? los maestros sigan siendo como una manera de llegar a eso y el maestro Camino. va a tener un respeto, se va a tener un respeto por el maestro, debido a que, claro, pues, el maestro es el que me va a ayudar a movilizarme socialmente y a mejorar en los aspectos en todo lo que es lo relacionado con la educación, porque el valor máximo era trabajar duro y estudiar.
¿no? Trabaja duro, estudia, 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 estudia para lograr ese tipo de cargos, ¿no? Y entonces empieza lo que llaman la meritocracia. De hecho, se De ve hecho, ya en la muy, mayoría de países orientales, y por supuesto China no es la excepción, la disciplina es una marca clarísima de su cultura. Es una ujú, sí, característica esencial de la disciplina. sí, sí, Creo que sí. tú también has vivido de alguna forma eso, ¿o no? ¿Cómo ves Sí, tú el tema de de la disciplina y de la disciplina para estudiar, la disciplina sobre el cuerpo, la disciplina sobre hacer las cosas a tiempo? Es la manera en como nosotros también somos un poquito relajados muy flexibles. y desparpajados en América Latina y o en Sí, Occidente en general. en accidente en general. Lo que yo veo es como, yo veo es algo muy interesante y es la competencia, ¿no? Entonces, el querer ser el mejor. El querer ser el mejor en algo. Entonces, para ser el mejor en algo, yo tengo que esforzarme y estudiar, y estudiar, 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 estudiar. Y hay una presión de todos los ámbitos. Los estudiantes tienen presión de todos los ámbitos, pero si algo que sí es muy claro es que los estudiantes asumen su rol de estudiantes como yo soy el responsable de mi aprendizaje. ¿No? Entonces muchos estudiantes asumen ese rol de yo soy el responsable de mi aprendizaje, entonces rara vez van a juzgar al maestro, rara vez van a decir es que usted no me dijo el test o la respuesta, muy rara vez. Eh, y sí que hay una presión por parte de sus padres de, bueno, esta es una inversión a largo plazo y vamos a estudiar y y a los padres invierten demasiado dinero en lo que es la educación de sus hijos. O sea, no interesa si tienen que hipotecar algo, lo hacen porque eso es para sus hijos y es la educación de sus hijos lo más importante, es un valor máximo. Entonces, sí, las cosas han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Digamos, depende en qué colegio trabajes. En mi caso, yo trabajo en colegios que llaman internacionales, donde los estudiantes son un poco más adinerados, tienen más opciones, siguen siendo un poco, se siguen comportando mejor que en muchos otros lugares, pero ya son muy entitled, digo yo, como que ya saben que tienen el dinero, que, o sea, se ven cosas, ¿no? Como no tanto interés en algunos, mucho interés en otros. Es muy, muy parecido a lo que es en un aula en Latinoamérica y en un aula en Estados Unidos. Entonces habrá los que estudian muchísimo y habrá los que no quieren estudiar. Sí, Pero ya como en es, cualquier aula, como exacto. pues puede ser normal la diferencia de estilos de aprendizaje o Ujú, sencillamente pues la diversidad humana que converge en un aula de clase. exacto. Pero si yo me Ocurre aquí en refiero, Cafarnaúm. exacto, pero si yo me refiero a una escuela, a un aula de pública, de escuelas Ujú. públicas, donde las clases son de 50 estudiantes o más, Sí, es muy raro que los estudiantes se comporten mal. Porque es que primero tiene una competencia fuerte de ser primero en 50 y segundo, el maestro pues tiene que estar constantemente pues dando información y los estudiantes no tienen como el tiempo y no pueden simplemente portarse como quieren o ser groseros o no, esto no está permitido porque es una falta de respeto. Entonces, eso no, en los colegios, uno lo ve más en los colegios públicos, donde los estudiantes son mucho más disciplinados en algún sentido, como no puedo decir que disciplina es estar callado, eso no es lo mismo, pero están más callados y están más enfocados, si se podría decir de alguna manera, que en los colegios que son privados, donde el dinero como que determina un poco la manera como se les educa. ¿Sí? Entonces, la diferencia es marcada. Y bueno, también la cantidad de estudiantes por aula. Es que aquí son muchas personas, 1.600 millones, o sea, hay mucha gente. sí. Entonces, así quieran tener aulas pequeñas, es un poco difícil, especialmente en la parte pública. Entonces, pero los maestros con los que yo hablé, que entrevisté, que trabajan en China, siempre me han dicho que los estudiantes son mucho más dedicados, que los estudiantes se dedican mucho más y quieren aprender y están muy ávidos de entender
y demostrar que están aprendiendo y demostrar que este es su, como que esta es su manera de agradecer o de mostrar respeto y es aprender y de prestar atención, de hacer los ejercicios, de terminar las tareas y ese tipo de cosas. Entonces, depende mucho del ámbito en el que esté el maestro. No se puede generalizar. En colegios privados, pues habrá diversidad, el que quiere estudiar, el que no quiere estudiar, el Sí, estudiante que, sí, pero no son groseros, no son irrespetuosos en sí, en la mayoría. Podrá ser estudiantes, son, es niños que a veces molestan, que a veces se ríen, que normal, pero no se ve como un irrespeto así fuerte por el maestro, no. Es muy mal visto para la familia también, porque hay un concepto de perder cara, de hacer quedar mal a tu familia. Eso no se hace, tú no haces eso. Entonces, los estudiantes, sí, digamos, cuando yo tengo un estudiante que se comportó de alguna manera como muy negativa y no muy negativa, porque no es tan negativa, y le hablo a los padres se disculpan inmediatamente conmigo, me dicen, discúlpame, yo le hablo, yo como que le llamo la atención y el estudiante viene y pide disculpas por haber hecho una cosa o la otra. ¿Mm? Eso es muy común, se apenan los padres y disculpan porque eso no podría pasar. Aunque cuando son niños, yo trabajo con niños pequeños, se les da más libertad de ser un poco más ellos, ¿no? sí, claro, Cuando van creciendo ya se les pone un poco más de límites. pero igual creo que hay que entender, digamos, esa diferencia entre el respeto que nosotros demandamos aquí, por ejemplo, en América Latina. Nosotros demandamos un respeto como maestros y en general como adultos o como padres de familia, es un respeto basado en el adultocentrismo, ¿sí? En el principio de honrar a padre y madre, digamos, en un principio muy católico, muy religioso de que eh, independientemente de que el papá o la mamá sea bueno, sea maltratador, sea lo que sea, aquí en América Latina tenemos que honrar a padre y madre y respetar al adulto y cuando el adulto habla, el niño se calla, etcétera. Es diferente, percibo yo, y es también lo que te quiero preguntar, es muy diferente en China, porque en China es un respeto hacia el adulto y hacia el ancestro basado precisamente en sus cualidades y por eso los padres de familia, en tu caso, dicen, discúlpame, es mi familia, es mi responsabilidad porque no los estoy educando bien. Aquí en América Latina, los eduque bien o los eduque mal, todo el mundo tiene que reverenciar al padre o a la madre. En cambio allí es, digamos, percibo yo que se nota más como la corresponsabilidad. Sí, si mi hijo se está portando mal, entre comillas, es porque yo estoy haciendo algo mal y yo asumo esa responsabilidad como padre. No es porque, ay, es que el niño se me salió de las manos, es que el niño, no sé, yo le digo, profe, pero pues él hace sus cosas y yo no tengo nada que ver ahí, yo ya le pegué, yo ya hice lo que tenía que hacer. En cambio, allí hay como una responsabilidad con respecto a eso, de que todos asumen su responsabilidad, por ejemplo, en este caso en la educación y la crianza. Sí, la crianza, igual lo que tú dices de los ancestros y de los abuelitos, y por eso China casi no abre cuando fue COVID, y era es que los abuelos son lo más preciado que hay, los abuelos y los niños. Entonces, cuidar al abuelo es demasiado importante, porque también el abuelo cuida a los niños. El abuelo Sí, tiene función. Los abuelos no se van a retirar y no hacen nada más. No, los abuelos se retiran y empiezan a cuidar a sus nietos. Es parte de la cultura. Eh, Eso es relativo. Digamos, sí se ve que las familias tienen esa unión, digamos, esa unión, esa responsabilidad y que los padres de familia están muy involucrados, que es lo que yo he notado en mi experiencia. Habrá experiencias diferentes, pero en mi experiencia yo he notado que los padres están muy involucrados, supremamente involucrados con sus hijos, con lo que pasa. Son hijos únicos en muchos casos, ahora ya tienen 2 o 3 hijos, pero están súper involucrados y todo lo que pasa en la escuela están ahí, pendientes, pendientes, pendientes. Pero también hay familias disfuncionales que se venden menos, pero también las hay. Entonces también habrá padres que no quieren o no asumen o no aceptan
cierto tipo de reflexiones que se hacen sobre sus hijos, que son, yo siento que son menos, ¿no? En cantidad, puede, en mi experiencia, pueden ser menos, pero pasa, también pasa, que hay padres de familia que están o que están muy ocupados y son padres ausentes, ¿qué pasa? Porque pues tienen mucho trabajo. Que también debe ser muy frecuente eso. Es menos, es frecuente entre comillas, porque aquí el abuelo asume muchas cosas. Ah, ok, sí. El El abuelo abuelazgo es asume, importante. el abuelo y las abuelas asumen como el cuidado de los niños. Entonces, siempre hay alguien con los niños. Los niños no están realmente solos. Es muy raro el caso de un niño o una niña que esté solo y que los padres estén ausentes. Si hay un padre o una madre ausente, están los abuelos ahí con ellos. Que a veces pasa que son los abuelos los que los malcrían. Entonces vienen los papás y me dicen, es que es el abuelo que los malcría. pero, pero, pero siempre hay alguien con ellos, o sea, siempre está la familia. Hacemos, por ejemplo, hicimos un día del niño, invitamos a los padres de familia y llegó la mamá, el papá, el abuelo, la abuela y la señora que cuida al niño. O sea, 5 personas para un estudiante, para un niño, porque es el centro, los niños son el centro, son lo más preciado que hay, aparte de los abuelos, a los abuelos y los niños. Entonces, sí, es relativamente normal que haya, que los padres estén involucrados y que estén ahí y que quieran saber todo de la escuela y que quieran saber cómo estamos enseñando, y etcétera. Y hay padres que no están, pero están los abuelos. Entonces, es relativo. Sí que hay padres que uno que otro, no son muchos en mi experiencia, que no estén involucrados o que no acepten una reflexión sobre sus hijos. Son pocos los que, lo que no lo hacen, la mayoría pues se disculpan, hablan con el estudiante, eh, hacen unas reflexiones, pero pues ya si ven que, digamos, con niños con necesidades especiales, ya es mucho más difícil poder hablar con ellos porque es más bien una negación de lo que está pasando con el estudiante. Es más tabú que cualquier otra cosa. Bueno, y cuéntanos entonces cómo percibes tú el prestigio social docente en todo este contexto, que es milenario y cómo lo percibes tú ya viviendo allí en China. Bueno, yo viviendo en China, yo siento que los maestros se les trata muy bien. Yo siento que los maestros todavía son respetados. De hecho, si tú dices soy maestro, los maestros están así, wow, eres maestro. O sea, todavía es un respeto. Hay universidades que tienen listas de espera para los estudiantes que quieren entrar a la profesión docente. Entonces, todavía es una profesión respetada, sin embargo, va perdiendo un poco, ¿no? Digamos, empieza a perder cuando se abre China y empieza a llegar tanto capital y la gente empieza a darse cuenta que ya no necesita estudiar tanto, porque ya puede hacer dinero. Entonces, hay muchos casos de eso eh, la dinastía, bueno, se cae el examen en la dinastía Qin, se abolió Se el abolió. examen, se abolió el examen totalmente y entonces empieza a Hay una apertura. establecerse, hay una apertura y empieza a establecerse las universidades y las escuelas estilo occidente. En este momento las universidades y las escuelas son estilo occidente, lo que se ve en occidente se ve en oriente, muy parecido en el estilo, ¿no? Ya lo que se enseña, Ujú. bueno, y digamos las materias y las cosas que se enseñan son similares, con diferentes estilos, pero son más o menos similares. El mismo modelo, sí. Más o menos es el mismo modelo. Entonces, con el tiempo, pues todavía el maestro sigue siendo una persona muy respetada, una persona que merece y a la que todavía le hacen reverencia. Digamos, en ciertos lugares, en los pueblos rurales, en los lugares más apartados, los maestros pues se les hace reverencia. En otros lugares como la ciudad de Beijing, pues, ya los maestros no se les hace la reverencia. Ya no es tan, no es que deje de ser importante el maestro, pero ya no es tan ritual. O sea, la Eh, reverencia te refieres precisamente al saludo. el saludo, Sí. la venia, perdón, la venia. Ok. Se le hace la venia al maestro.
En Beijing ya En, no. en Beijing ya no se hace la venia. Entonces, entonces, pero pues los maestros están al nivel de los médicos y los médicos acá son muy importantes. El maestro y el médico están al mismo nivel. Entonces, cuando tú hablas de un médico y un maestro, están al mismo nivel. Y En están en cuanto el a mismo salario, nivel, o sea, tanto social como económico, salarial. literalmente sí, social y económico. Sin embargo, los maestros no es que tengan así súper salarios, no son tan altos, no Ni son los médicos tan tampoco. bajos, ni los médicos tampoco. No son tan bajos, pero no son tan altos los salarios. Pero digamos, el respeto al maestro sí se ve mucho, ¿no? El respeto. De hecho, hay un estudio que hizo la Fundación Barkey, donde le preguntaron, y eso lo hablamos en el capítulo pasado, le preguntaron a los maestros, a los padres de familia que si quisieran que sus hijos fueran maestros. Sí, En China la mayoría respondió que sí, 70% respondió que sí. Entonces ya eso deja ver como la labor docente, contrario a lo que pasó en Latinoamérica o lo que pasó en Estados Unidos, donde los padres dijeron no. En China dicen claro que sí, porque todavía se valora ese rol del maestro como ese movilizador social, ¿no? sí. Este maestro me va a ayudar a mi hijo o va a ayudar sí, a mi hijo o a mi hija a movilizarse socialmente. Va a ser mejor persona, De hecho, en tener más América oportunidades. Latina y en Estados Unidos en general, pero creo que, digamos, en este lado del mundo, hay una preocupación grande por atraer al mejor talento para que sean docentes. Eh, Ujú. en América Latina, la profesión docente se percibe como aquella en la cual yo llego si no soy bueno en otra cosa. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, que yo soy licenciado en ciencias sociales, a nosotros nos decían, lo que pasa es que usted es profesor de ciencias sociales porque no fue capaz de ser sociólogo, no fue capaz de ser Oh, antropólogo, no wow. fue capaz de ser historiador, eh, no fue capaz de ser economista. ¿Sí? Entonces usted llega a la educación, a las ciencias sociales, que es algo percibido como fácil o percibido más bien como algo que no tiene la relevancia social o la importancia, como por ejemplo el economista. Durante mucho tiempo a nosotros en el campo de las ciencias sociales nos comparaban mucho. Y lo mismo pasa, por Mm, ejemplo, con los matemáticos. Usted enseña matemáticas porque no es capaz de ser un matemático puro, o físico, o biólogo. Entonces, sí, aquí tenemos ese problema. Y la cuestión es que eh, se está buscando precisamente que haya, ah, conseguir atraer a los mejores estudiantes para que sean docentes eh, ujú, y que se cambie un poquitico esa percepción. Y mucho de eso depende es que se mejoren las condiciones salariales, sobre todo, y laborales de los maestros, que sea atractivo empezar a empezar a ser docente, salir del colegio, entrar a una facultad y engancharse como maestro o maestra. Y es sí, algo sí, todavía muy complicado porque va a requerir un cambio de mentalidad que nos tomará, creo yo, unas 2 generaciones. exacto. Es importante que se vea que nosotros tenemos una serie de cosas que hacemos que para lo que yo le llamo el trabajo invisible del maestro, que no lo hemos logrado visibilizar lo suficiente. ¿Qué Así hacen aquí es. en China? Y me parece curioso, me parece muy curioso, ¿qué hacen ellos para visibilizar al maestro? Aquí los maestros, eh, digamos, en las escuelas, los maestros son importantes, ¿no? Ellos tienen claro que los maestros son importantes. Entonces tienen unas paredes así gigantes, digamos una pared así gigante en la parte de atrás, donde están todos los maestros con su pequeña biografía para visualizar. Entonces las personas que llegan a la escuela entran y empiezan a leer la cantidad de maestros que tienen, porque a ellos les gusta, ellos hacen mucho marketing y ellos Ujú. hacen mucho marketing en el maestro. O sea, uno como maestro, a nosotros nos están tomando fotos todo el tiempo, a los maestros, en actividades que estamos haciendo con los estudiantes, como hablamos con los estudiantes, o si yo enseño inglés, entonces si el estudiante ya está hablando inglés y tiene una conversación conmigo, va a haber alguien grabándola
y van a hacer un post en las redes sociales de China para poder mostrar el maestro, para mostrar a los maestros y mostrar los resultados que los maestros están dando. ¿Mm? Eso pasa mucho. Digamos, yo me acuerdo, alguna vez me tomaron una foto que yo estaba hablando con dos niñas en la escuela y me tomaron una foto y yo tomé esa foto y participé en un concurso. Me gané el concurso ¿De la porque fue fotografía? de la fotografía, porque era una Bueno, foto muy bonita. Pero estaba yo hablando con las estudiantes, ¿no? Entonces era todo el contexto que toman las personas acá, porque son buenísimos tomando fotos los chinos, buenísimos. Entonces ellos se fijan en el ángulo perfecto, en el momento perfecto para poder mostrar qué es lo que está pasando, porque siempre que hay mucha competencia, ¿no? Entonces ellos quieren mostrar a sus maestros. Ellos quieren mostrar qué están haciendo los maestros. Nos piden constantemente que si estamos haciendo actividades en la clase, que por favor los invitemos a las personas de marketing, porque las escuelas tienen marketing, para que vengan, tomen fotos y videos y puedan hacerlo y usarlo como una parte de la, del marketing de la escuela. Entonces sí que constantemente están promocionando y promocionando. Como parte de su ejercicio de promocionar las escuelas, promocionan al maestro. Y ¿pero ocurre constantemente. también en la educación pública o solo en la educación internacional en la que tú estás? En la educación pública ocurre con los maestros que han sido, se han resaltado en algún área o han tenido algún reconocimiento especial. Entonces Sí. van a ver va a ver su post, va a ver esta persona se ganó, esta persona trabaja en nuestra escuela, se ganó este premio y hay una foto gigante y están constantemente mostrando. De hecho, eso te iba a preguntar, si el sistema educativo chino tiene algún proceso o algún sistema de reconocimiento de premios, como digamos en el caso de Colombia y en el caso específico de Bogotá tenemos el premio a la innovación y la investigación educativa, que es de la Secretaría de Educación. Tenemos el premio Compartir al Maestro y a nivel internacional el Global Teacher Prize, que es como el Nobel de la Educación. Sí. China tiene ese también, tiene, digamos, esos reconocimientos, esos premios. No estoy segura, yo asumo que sí, porque aquí se premia mucho, es muy importante los premios, pero no sabría cómo se llaman los premios en chino. Pero sí he visto, digamos, mi maestra, cuando yo trabajé con la escuela anterior, la maestra de matemáticas se ganó un reconocimiento muy importante del distrito por ser muy buena maestra de matemáticas. Ella Ah, se ok. presentó y se ganó ese premio y obviamente la escuela feliz, porque cuando un maestro se trae un premio, pues la escuela también se Claro, beneficia. reconocimiento para la escuela, pero Ujú. digamos no tienes claro si de pronto la maestra recibió algún reconocimiento económico, le dieron dinero o No algún sé, viaje, no sé, alguna cosa así. no sé. Sé que fue reconocida y que salió en los periódicos, pero no sé más Ya. de cómo fue. No le pregunté, ¿no? No tenía la curiosidad en el momento de preguntarle ese tipo de cosas. Mm, Me Pero falta, bueno, toca igual preguntar. el reconocimiento es importante, que es algo en lo que se trabaja también mucho a este lado del mundo. Claro, el reconocimiento es importante, visibilizar al maestro, que salga en los medios de comunicación, que lo entrevisten, que la gente lo conozca, la gente del común conozca al maestro o a la maestra, pero también creo que hemos aprendido que esos premios o esos reconocimientos se tienen que materializar en premios económicos, en un Sí. reconocimientos económicos. Sí, en dinero, sí, sí, es claro que es importante. Eh, Aquí lo que hacen, lo que yo he visto, como motivan algunas escuelas, es con dinero también. Digamos, hay actividades que hacen, entonces Estímulos. hay una actividad Sí. extra con un estímulo pues le dicen al maestro, pues si haces esto, pues se va a ganar esto, etcétera, etcétera. Pero no todas las escuelas los hacen, son algunas escuelas lo hacen. Sin embargo, sí que lo interesante que yo veo es esa manera de usar puede ser, suena
raro y me suena a mí raro cuando lo digo, es de usar al maestro como parte de su marketing, como parte de su promoción. Sí, sí, Suena, se eso es siente raro. un objeto del mercado, Exacto, exacto, se siente raro. paradójicamente en un país como China, Este país es un país, cuando se de abrió en contrastes. el, de contrastes, bastantes, pero cuando se abre con Deng Xiaoping, él abre China en el 70 más o menos, y él tiene un quote, una frase que dice, no importa si el gato es negro o blanco, si caza ratones es buen gato. Es refiriéndose a un país, un país, dos modelos. Cuando se abre a la economía, cuando empieza el capital a entrar, ese es el segundo modelo que entra a regir el país. Un Sí, país, dos modelos. Entonces es diferente, pero eso lo abre, lo empiezan en el 70 cuando empiezan a abrir y cuando el crecimiento económico que se da acá es impresionante, gigantesco, el y crecimiento sigue es creciendo un montón. gigantesco, sigue creciendo, sigue, siguen teniendo muchos novedades, muchos avances, han aprendido también, se han ido a buscar al extranjero, al occidente, qué cosas pasan en occidente y a entender cómo el occidente trabaja. Ellos van más en ese aspecto van más avanzados, digo yo, y es que cuando están en Latinoamérica, ahorita están en Latinoamérica, eso no lo Sí, dijeron ayer, eso ya llevan 10 años planeándolo. claro, ¿Sí? Y otra cosa que he notado es que, digamos, ellos ven la necesidad de hablar inglés, entonces están aprendiendo inglés. Si van a estar en Latinoamérica, van a ver la necesidad de hablar español y te aseguro que van a hablar español. Muy, muy interesante la diferencia entre Oriente y Occidente. Muy interesante cómo se ve el maestro en Oriente y en Occidente. Cómo cambian también las circunstancias. También hay cosas que son muy similares, que son parte del aula y que pasan en las aulas y que pasan aquí, pasan en todo lado. Una capacitación que hicieron en la escuela era un señor de Singapur y él nos decía, ¿por qué siempre estamos buscando nuestras diferencias? Las diferencias nos dividen, ¿por qué no buscamos las similitudes? Y las coincidencias, claro. me pareció una de las cosas más bonitas que he escuchado. Porque sí, cuando tú buscas la diferencia, te estás separando de esa persona, te estás separando de esa cultura, te estás distanciando, que Y sí hay estás que reconocer. y es reafirmándote también en lo que nos separa del otro. Exacto. Muchísimas gracias por este capítulo muy bonito. Espero que los maestros, que les guste, que les haya pues, enseñado algo nuevo. Si no lo sabían, si lo sabían, pues que les reafirme lo que ya sabían. Y vamos a seguir hablando de temas así interesantes en nuestro próximo capítulo. Así es, tanto en YouTube como en Spotify la plataforma de podcast que ustedes tengan, déjenos sus comentarios, cómo les parece el podcast, cómo podemos mejorar, qué temas les gustaría tratar. Sí, nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Chao. Chao.